22. Alguien el domingo en la tarde me escribió y me decía: ay, pastor, me dolió cuando usted dijo que algunos no vinimos, no fuimos. Lo que pasa es que, ojalá y no me esté viendo, lo que pasa es que el carro se me dañó y me mandó fotos. No se le dañó ese día, tenía días de estar dañado. Y creo que alguien estaba enfermo en la casa y por eso no vinieron. Yo no dije nada, Y los que no tienen carro, ¿por qué si vienen? Se la dejo ahí. Vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a dejarlos quietos. Quiero decirle que aquí es donde se va a demostrar, Hechos 16, 22, aquí es donde se va a demostrar los verdaderos violentos. Porque vienen más lluvias. Y oremos para que Dios tenga misericordia. Hoy la ciudad estaba, hermano, hoy me agarró con mi esposa, salimos de la reunión de pastores y entendí lo que Wilfran me dijo el sábado: pastor, esto por aquí parecía una isla. Y así estaba toda la ciudad, no solamente Ciudad Jardín, no solamente donde yo vivo, eso era una laguna. Y yo le decía: Señor, gracias por mi carro, porque es alto. Y pasé algunos carros varados ahí, otros no se atrevían. Y yo, en el nombre de Jesús, si Dios abrió el mar para Moisés y el río para Josué, ábreme el carro a Jonathan, ábreme paso al carro de Jonathan. Pero, hermano, según los meteorólogos, va a llover todos estos días y el sábado y el domingo. Usted verá. Vamos a dejarlos quietos. Hechos 16, 22. Vamos a predicar, hermano. 16, 22 de Hechos. Hechos 16, 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles la ropa, en otras palabras, los mostraron su desnudez, ordenaron azotarles ¿con qué? Con varas. Después de haberles azotado un poquitico, mucho, ¿qué hicieron? En la cárcel, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25. Pero a medianoche Betty y Adela cantaban himnos a Dios y los familiares que estaban mal les oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué les pasaba? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, no solamente las de ellos, sino de todos los calabozos, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace aún hasta el que no se lo merece. Por ti y por mí, Dios va a hacer cosas grandes a nuestro alrededor. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Imagínense dónde tenían al pobre Pablo metido, que ni el carcelero se atrevió a entrar sin luz. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él. ¿Cómo nos hace falta gente así que diga: me quiero bautizar ya?
Pero hoy día la gente dice, no, tengo que cambiar para bautizar. Nunca te vas a bautizar. Bonita historia, ¿verdad? ¿Cuántos la conocen? Bastante conocida. Pero tiene tantas enseñanzas y la primera de ellas, hermano, que traigo es que Dios siempre tiene un propósito en todo. Puede ser la crisis más dura que tú estés pasando, pero si tú y yo hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, espera algo grande que Dios va a hacer después de la crisis. Aunque ahora todo parezca oscuro, nublado, no importa dónde te encuentres, hermano, hay un propósito. Yo creo que Pablo y Silas no se merecían lo que les pasó. Los desnudaron, les rasgaron la ropa, los azotaron con vara, los metieron en el calabozo de más adentro y le metieron los pies en un cepo y los inmovilizaron. No podían moverse de allí. ¿Se merecían eso? No. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Cualquiera que no es maduro espiritual reaccionaría como reaccionan los que no vinieron esta noche. Usted no. Ahora que estoy sirviendo, ahora que estoy orando, ahora que estoy buscando, es cuando más problemas me vienen. Usted y yo no reaccionamos así. Dígame. Parecía injusto, pero en medio de todo eso Dios tenía un propósito. Dios sabía que ese carcelero tenía el corazón preparado para ser alcanzado. Y que por su trabajo no iba a salir donde Pablo y Silas predicaban. Dios tenía que llevarlo a ellos donde estaba el carcelero. Y por eso Dios permitió ese proceso. Ahora, pero ¿por qué simplemente no los metieron en la cárcel sin desnudarlos, sin azotarlos? ¿Por qué no los metieron en la cárcel de afuera, sino que los metieron por allá? Para alcanzar una persona pasaron todo eso, hermano. Es para que se dé cuenta que a grandes crisis, grandes bendiciones y grandes victorias. Porque no solamente fue el carcelero, fue toda la casa del carcelero. Eso me hace recordar, hermano, las veces que Dios me ha permitido ir a la clínica. La isquemia cerebral sirvió para hablarle a una enfermera. Dios la transformó. Me gané una doctora para Cristo. Luego regresé a la clínica después de un tiempo. Les he contado ese testimonio. Me sentía con fiebre y como estábamos en plena cuarentena también, me hicieron todos los exámenes de COVID y voy a usar el costeñol. Yo me estaba todo esmolongado ahí en la clínica. Para los que no entienden el costeñol, ayúdenme, ¿cómo definimos el verbo esmolongar? Estaba desganado ahí, debilucho ahí, tirado. Como decía Luz Keren cuando estaba chiquita, tirado ahí. Mal, y se me bajó la presión. Yo, gracias a Dios, y estoy protegido por Dios, no sufro de presión, ni alta ni baja, pero ya más o menos uno conoce. Empecé a sudar frío y me sentía sudoroso y por dentro frío. Y le dije a mi esposa, busca a la doctora porque me siento que la presión se me está bajando. Y mientras iba yo esmolongado ahí, el Espíritu Santo me puso a cantar como saque. Y eso que yo no canto como Carlito. O sea, yo canto como Carlito más bien, pero fuerte como Carlito. No con la melodiosa voz que él tiene, que Dios le dio. Pero ahí, y yo pensé que estaba cantando para mí, suavecito, ahí como saqueo. Y al lado mío había una señora que la habían llevado con asma, ahogándose, le habían puesto de cuanto medicamento y nada. La segunda vez que canté la canción y me callé, ella le dice a mi esposa y me dice, ay Señor, desde que usted empezó a cantar esa canción, ya puedo respirar. Y la señora estaba llorando de la gloria de Dios. La doctora que me atendió ahí, que fue la que me gané, había dejado de venir a la iglesia y le dije, ¿hasta cuándo Dios tiene que traerme enfermo para que tú vuelvas a la iglesia? Por ahí hasta, ella dice que yo soy su padre y me escribe y escribe a mi esposa, pero no se congrega. Pero para que se dé cuenta, hermano, tu crisis tiene un propósito específico. No desmayes, no te canses. No importa que tus pies estén metidos en cepo, no importa que estés en la oscuridad, no importa dónde te encuentres, yo creo que algo grande Dios está preparando. Y como dice una canción por ahí, sé que la victoria es grande si es grande la batalla.
Entre más grande sea tu batalla, más grande va a ser tu victoria. Alguien diga amén. En segundo lugar, me llama la atención que cada crisis puede desatar un gran milagro. Cada crisis. ¿Cuál era la crisis de Pablo y Silas? Azotados, encarcelados, metidos en el cepo, todo herido, flagelado. Pero ya Dios de antemano sabía lo que iba a hacer. Porque Dios juntamente con la prueba ya te tiene la salida. Alguien levante la mano y diga amén. Toca a alguien y dile, ya tu salida, Dios la tiene lista. Cálmate. Vamos, dile así, cálmate, muchacho, muchacha, deja el afán. No tires la toalla, agárrala si la tiraste, pero cálmate. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levánteme la mano. Entonces, si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ya Dios tiene todo preparado. Dios permitió, no es que Dios te mete en la prueba, Dios permite que el diablo haga y revolotee, pero Dios tiene un propósito allí. Y cuando tú llegues al límite, ya Dios tiene tu milagro, tu bendición, todo preparado. Dios tenía preparado un terremoto para esa cárcel. Y tal vez me adelanto un poquito, bueno, lo digo aquí. Yo no sé, pero yo puedo entender, y si quiere tómese el trabajo de volver a leer la historia en su casa, ahora no en su casa. Y no se habla de que el terremoto se sintió en toda la ciudad. El terremoto fue solo en la cárcel. Porque cuando van a sacar a Pablo, nadie habla del terremoto allá al concilio. Los que azotaron y metieron a Pablo y Silas en la cárcel, no hablan de terremoto, no se habla. El terremoto fue solo ahí. Me acuerdo una vez, y le he contado este testimonio, cuando fui a Chile la primera vez, yo apenas estaba aprendiendo a oír a Dios. Y de esas cosas que Dios dice que uno a veces hasta le da miedo. Estaba ministrando en una iglesia y la gloria de Dios se manifestó en la administración. Y de pronto Dios me dice, di que hagan silencio porque este lugar va a temblar. Imagínense, ¿no? Y lo primero que yo pensé, ¿y si no tiembla? Sí, así somos. Dudamos, hermano. Y como yo estaba aprendiendo apenas, y yo luchaba, hasta que ya no resistí, Dios por tercera o cuarta vez me dice, di que hagan silencio, que este lugar va a temblar. Yo dije, Dios dice que hagan silencio, que algo va a pasar. No dije qué. Di que va a temblar. Y ya dije, Dios dice que este lugar va a temblar. El del piano siguió, y Dios me indicó, hasta el piano haga silencio. Y yo cerré mis ojos, le dije, Señor, estoy en tus manos, Padre. Cuando de pronto abrí un ojo, hermano, uno de los baffles que estaba montado uno encima del otro se cayó. El lugar empezó a temblar. La gente de un lado, pero nadie se movía. O sea, la gente no se asustó. El lugar tembló, se estremeció. Yo dije, gracias, Señor. Hubo el temblor. Pero eso fue en invierno en Chile. El invierno en Chile creo que es mayo, junio y julio, el invierno fuerte. Y en Chile es normal que tiemble todos los años. El año que no tiemble es raro. La gente está acostumbrada. Recuerdo que esa primera vez estaba yo en la casa del pastor Carlos, la hermana de él, y algunos hermanos lo recuerdan. Estaba llorando de rodillas y el lugar empezó a temblar, la casa, la ciudad, en Santiago. Y yo salgo asustado. Hermano, está temblando. Y me dice, sí, pastor, está temblando. ¿Y qué? Y porque yo no estoy acostumbrado a esto. Vuelvo. En ese día tembló y yo en mi incredulidad empecé a preguntar si había temblado en otros lugares. Donde me tenían hospedado, pregunté y tembló. No, pastor, no ha temblado. O sea que el temblor fue solamente allí. La gloria de Dios se manifestó. Eso creo que fue lo que pasó allí en la cárcel en Filipo. La manifestación fue solo ahí. Dios tenía preparado un terremoto para ese lugar, para la liberación de Pablo y de Silas. Yo te digo, Dios tiene un terremoto preparado para tu liberación. Las cadenas que te tienen amarrado a ti, a tu familia, tranquilo que va a llegar el día donde el terremoto en tu casa va a soltar las cadenas de adulterio, de fornicación, de alcohol, de mentira, de pecado y todo lo que el diablo ha metido en tu casa. Puede ser en el calabozo de más adentro, pero allá entrará la luz a sacarte de ese lugar. Hay una gran salida para nosotros.
Las puertas se te van a abrir. Estate tranquilo, estate tranquilo. Ya está puesta la bendición y el milagro. Vuelve a tocar al de al lado y dile, tranquilo, hay un terremoto, y no te asustes. Que no te pase como el pastor Jonathan. Es Dios que va a pasar algo ahí. En tercer lugar, examinemos qué provoca un terremoto espiritual. ¿Qué provoca? ¿Qué provocó? Ciertamente el terremoto ya Dios lo tenía predestinado, preparado. Pero ¿qué hizo que sucediera? La actitud y la acción que tuvo Pablo y Silas a medianoche. Después de haber sido azotados con vara. ¿A quién le han pegado con vara? De pronto algunos de ustedes cuando chiquitos llevaron palo. Llevamos correa. A Wilfred le daban vara de totumo. Eso duele. En la escuela, Gabriel, gracias a Dios por este tiempo. Pero tú has oído que antes nos daban reglazos, ¿vale? Y se inventaron que no, que quítate una pestaña, póntela ahí para que se parta. Como dice un cuentachiste por ahí, me quedé sin pestaña y nunca se partió la regla de la seño. Terrible. ¿Sabe lo que es azotar con vara? Metido en la oscuridad, amarrado a los pies. O sea, ni manera de acostarse boca abajo. Quién sabe cómo estaban flagelados. Pero a pesar de eso, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y no lo hacían en voz bajita. Ellos lo hacían gritado. Y a mí la Biblia no me dice que Pablo y Silas cantaban como Vivian de bonito o como la pastora Liliana. Hermano, cuando tú y yo cantamos a Dios en medio del dolor, en medio de la prueba y la dificultad, hay más victoria y hay más bendición que alabarlo cuando todo está bien. Por eso retomo lo que decía Carlos, no esperes sentir a Dios para alabarlo, alábalo para que lo sienta, alábalo para que el terremoto suceda, hermano. Pablo y Silas alabaron en medio del dolor físico, en medio de la oscuridad, en medio de las cadenas, en medio de las puertas, y eso demuestra tres cosas fundamentales. Cuando tú aprendes a alabar a Dios en medio de tu problema y la dificultad, demuestran tres cosas. Pero escúchame, no seas de los que alabas a Dios cuando tienes ganas, cuando estés de ánimo. Alábalo desde el dolor, desde el quebranto, porque eso demuestra, número uno, madurez espiritual. El cristiano maduro tiene claro que todo lo que pasa es porque Dios lo permite y algo Dios va a hacer después de eso. Ese cristiano, los que no vinieron hoy, usted y yo sí, pero los que no vinieron hoy son de los cristianos que el problema los achicopala. Hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy es que tengo tanta prueba, tanta lucha, hermano. No, eso es inmadurez espiritual. Cuando usted es maduro espiritual, usted sabe que le pueden estar dando garrote y el diablo te puede estar atacando, pero tú estás allí. Les he dicho, no vine el miércoles porque mi esposa me lo prohibió. Porque estaba enfermo, 6 días con fiebre, y te quedas aquí, te quedas aquí. Y a pesar de eso yo me iba a rebeldizar y me bañé a las 4 de la tarde, pero el cuerpo no me daba, el cuerpo no me daba. 6 días de fiebre y en la noche, en la madrugada me atacaba la calentura, el desgano. Usted sabe lo que es tener esa fiebre. Pero creo que ninguno de los 6 días dejé de mandarle el devocional a la misma hora. Porque yo le decía, diablo, tú a mí me puedes tener enfermo, pero mi corazón va a estar en la palabra de Dios. Y aunque yo necesite una sanidad, yo voy a enviar promesa, voy a enviar palabra a la gente. Eso lo hace la madurez espiritual. Y la madurez espiritual te lo da la intimidad con Dios. Y hay gente que ora, pero no tiene intimidad. Porque una cosa es orar para que Dios te bendiga, para darle gracias a Dios, para colocar tu día en las manos de Dios. Y otra cosa es que tú te sientes con Dios y le digas, Dios, ¿qué tienes que cambiar en mí? Señor, reconozco que aquí estoy débil. Señor, fortaléceme. Señor, transfórmame. Aprende a escuchar a Dios. Abre la Biblia y dile, Señor, háblame a mí, háblame. Eso es intimidad y eso te va a dar crecimiento. Que cuando tú vengas a la iglesia, al culto, tú no vengas a oír una palabra de bendición y de prosperidad, sino que vengas dispuesto a que Dios te hable lo que Él te quiera hablar, así sea de confrontación. Esta mañana
Y siempre va a ser así, aún aquí en la iglesia, pero esta mañana sufrí más. Esta mañana Dios me dio la oportunidad de predicarle a los pastores de la ciudad. Y desde la semana pasada, antes de que me dijeran, pastor, para que predique el miércoles, ya Dios me dio un mensaje, me había dado un mensaje en la mañana temprano y en la tarde, ni siquiera me preguntaron, me mandaron, a Jonathan le toca predicar. Yo no dije nada, dije, Señor, pero el problema es que estábamos en la alabanza y yo estaba sudando y ahí había aire acondicionado, yo prendí un ventilador de techo que había ahí, me dice la pastora que está al lado, pastor, pero esto está frío. Y yo, no, pero yo estoy sudando. Entonces me empezaron a molestar, usted está andropáusico, usted está menopáusico. Yo decía, pero era la tensión. ¿Por qué? Porque el mensaje que iba a predicar no era de motivación ni de ten fe, era de confrontación. Y empecé con miedo. Así que, predicadores, venir aquí a predicar, el día que usted no tenga miedo, preocúpese. Porque estás seguro de lo que vas a decir y no vas a depender de Dios. Pero cuando usted le eche achí, es porque aunque tengas el bosquejo copiado, tú dependes 100% de Dios. Entonces el cristiano maduro no viene aquí a oír lo que quiere escuchar, que Dios me ama, que Dios está conmigo, sino lo que Dios quiere hablar. Y la madurez se demuestra en las dificultades y en las luchas. Lo he dicho muchas veces, y yo sé que usted conoce esa clase de cristianos. Hoy no vinieron. Vamos a dejarlos quietos. Hoy no vinieron. Pero usted ve esos cristianos que cuando todo está bien, usted los ve sentados adelante y gloria a Dios y aleluya. Pero ya usted sabe cuando tienen problemas. Porque están con el moco caído. Se sientan por allá atrás, perdonen los que están sentados allá atrás. No, hoy no vinieron, tranquilo, son los que están viendo la transmisión, ustedes no. Pero usted los identifica. Entonces, hermano, te estoy diciendo que lo que puede provocar un milagro, un terremoto, es tu madurez espiritual, que tú aprendas a alabar a Dios aún en medio del hoyo más grande y más oscuro. En segundo lugar, lo que provoca un terremoto es el sometimiento a Dios para todo lo que venga. Aprende a someterte a Dios por todo lo que te sucede. Reitero, tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Dígame amén. Y todo lo que sucede es porque Dios lo permite y porque Dios tiene un propósito. El cristiano que entiende esto y lo tiene claro no cuestiona a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué siempre me va mal? Señor, ¿por qué si yo oro, si yo ayuno? No, Señor, si tú lo estás permitiendo es por algo. Muéstrame, enséñame qué quieres cambiar en mí. ¿Qué debo mejorar yo? ¿Y qué va a pasar después de esto? Pero aquí estoy, Señor. Mientras tanto, yo te alabo y te adoro. En tercer lugar, lo que provoca un terremoto espiritual es que demuestra que tú tienes fe y esperanza de que eso no es tu final, de que tu final es bendición y es victoria y que algo Dios va a hacer. Y cuando tú tienes eso claro, tú alabas a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y entonces como tú alabas a Dios, demuestras madurez, demuestras sometimiento, demuestras fe y esperanza, entonces prepárate porque Dios va a hacer el terremoto. Y yo sé que todos los que estamos aquí estamos atravesando por luchas y dificultades, pero como lo hemos alabado hoy, ya se va a estremecer. Cuarto y última enseñanza que traigo aquí: servir a Dios enoja a los demonios. Cuando tú estés todo bien como el pibe Valderrama, preocúpate. Pero cuando tú estés una lucha y otra y no sales de una, cuando te viene otra, gózate. Como dice Pablo, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. En estos días yo les decía, hermano, hay gente que con una sola ni se alegra. Y Pablo dice, cuando tengas, Tere, diversas pruebas, diversas, muchas, alégrate, gózate, regocija. ¿Cómo así? Es que eso es el Evangelio. El Evangelio te cambia el rostro, te cambia la cara, te cambia la lógica. ¿Por qué tienes que gozarte? Porque es que tú estás haciendo las cosas como Dios quiere y por eso el diablo te ataca. Ojo, ¿por qué le vino esto a Pablo y a Silas? ¿Por qué Dios lo permitió?
Porque antes de ese suceso, ¿por qué lo llevaron allá? ¿Por qué lo azotaron con vara, lo rasgaron la ropa? Porque Pablo y Silas venían de liberar a una bruja. Pablo y Silas estaban predicando en la calle y se le pegó la bendita muchacha atrás. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo que vienen a mostrar la grandeza de Dios. Yo le pregunto, ¿estaba diciendo verdad o estaba diciendo mentira? O sea que si eso pasa hoy día, para muchos esa bruja era una profetisa. Cuidado con la cantidad de profetas brujos que hay por ahí ahora. Ella estaba diciendo la verdad. Estos dos hombres son hijos del Dios Altísimo que han venido a mostrar el camino. Está diciendo la verdad. Pero Pablo y Silas tenían un discernimiento como los que estamos aquí que discernimos, hermano, que olemos los demonios por todos lados. Hasta que les fastidió y Pablo y Silas reprendieron al espíritu de adivinación de esa pobre muchacha. La muchacha quedó libre y como era esclava de alguien, la ponían a adivinar para ganar, para lucrar. Y al ver que se les acabó la fuente de ingreso, llevaron a Pablo a juicio. Estos hombres vinieron a revolucionar esto, a quitarnos y por eso los azotaron. ¿Por qué? Porque el diablo perdió legitimidad y derecho en esa muchacha. Usted y yo hemos sido llamados para quitarle legitimidad al diablo. Pero hay algunos, los que no vinieron, usted y yo no. Hay algunos que ni legitimidad le han quitado de su propia vida. Cada vez que el diablo le da la gana, los aporrea. Pero hoy le quitamos todo derecho y toda legitimidad en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a quitarle legitimidad en tu casa y en tu entorno. Sírvele a Dios, hermano. Escúchame esto. ¿A quién estás agradando tú? ¿Estás agradando a Dios sirviéndole o estás agradando al diablo sin servir? Déjese de ser un cristiano de los que va y viene al culto y ya no hace más nada. Hay tantos ministerios para servir a Dios. Sírvele a Dios. Pastor, y si el diablo me ataca, gloria a Dios. Que te ataque, que venga. Acuérdese la promesa, creo que fue la de hoy. Aunque Satanás venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y yo creo que hoy el Espíritu de Jehová levantará bandera. Póngase de pie. Los que servimos a Dios. 1 Corintios 15, 58. Los que servimos a Dios tenemos la garantía, la convicción y la seguridad, hermano, de que grandes milagros vienen para nosotros después de esto.